Gracias por la introducción. Yo creo que Dios es un Dios de pactos, es un Dios de misericordia. Y una de las cosas que me motiva de parte de Dios es que las misericordias de Dios son nuevas cada día, ¿no es cierto? Entonces, es un Dios que realmente, a pesar de las cosas que hicimos ayer, sigue siendo bueno con nosotros. Entonces, esta mañana quiero compartir un mensaje como Peter lo leyó, y creo que muchos de nosotros hemos leído este pasaje muchas veces tal vez, y tal vez lo hemos memorizado de una u otra forma, pero quiero que esta mañana nos enfoquemos en una nueva perspectiva, como que si nunca hubiéramos leído este pasaje, y vamos ya a meternos de fondo y tratar de entender lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Antes de eso, quiero hacer como un pequeño resumen del libro de los Romanos. Yo creo que muchos de los que estamos aquí tenemos un entendimiento acerca del libro de los Romanos, pero quiero ir un poquito más profundo tal vez en esta mañana. Romanos, para muchos teólogos o eruditos bíblicos, es considerado como una obra maestra de la vida o de la fe cristiana, ¿no es cierto? Pablo es quien escribió esta carta, y lo más importante de Pablo es que Pablo al principio hasta el final de su carta nos hace un recorrido, ¿no es cierto?, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Es espectacular como Pablo en sí nos muestra la debilidad o cómo el ser humano se encuentra. Y lo dice Romanos, ¿no es cierto?, 3:23, porque todos hemos pecado y estamos destituidos, ¿no es cierto?, de la gloria de Dios. Tanto desde Adán hasta Abraham, ¿no es cierto?, vemos cómo Dios ha sido paciente con su pueblo. Una y otra vez ha mostrado a su pueblo teniendo misericordia, pero sin embargo vemos que el pueblo de Israel lo rechazó una y otra vez. Y vemos cómo Dios realmente en su misericordia trató, ¿no es cierto?, de acercarse a su pueblo. Y Pablo mismo lo dice, ¿no es cierto?, que el rechazo fue tal del pueblo de Israel ante Dios, que Dios en su amor y su misericordia les dejó que ellos realmente hicieran lo que querían. Es decir, les dio la libertad para poder elegir sus propios caminos, y eso vemos en Romanos capítulo 1, versículos 24 al 28. Vemos que Dios siempre estuvo con su pueblo, querida iglesia. A pesar de que el pueblo lo rechazó una y otra vez, vemos que Dios siempre estuvo al tanto con su pueblo. Desde Génesis, ¿no es cierto?, desde el primer libro, del Antiguo Testamento hasta el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, Dios les dio la oportunidad al pueblo para que cogieran la justicia de Dios, para que cogieran la misericordia de Dios, sus privilegios especiales, ¿no es cierto?, las instrucciones, los milagros, las ayudas que Dios le estaba dando, las promesas, la protección de parte de Dios. Pero su fracaso fue total, que cuando Israel decidió acercarse a Dios, ¿no es cierto?, a escuchar a Dios, ellos y muchos más crucificaron a Jesús y no escucharon, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo a través de los apóstoles, de que Dios quería hacer algo para sus vidas. Por tanto, Dios les permitió una vez más que vivieran en una ceguera espiritual, ¿no es cierto?, en una ceguera espiritual de no poder entender quién era Dios. Pero sin embargo, querida iglesia, Romanos no es un libro que trata acerca del juicio, pero también Romanos es un libro que trata acerca de la esperanza. Yo creo que esa es la línea, ¿no es cierto?, que vemos en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, que hay una línea de esperanza, hay una línea de restauración, hay una línea que, a pesar que nosotros, como el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, que fue escrita la Biblia, a pesar que muchas veces le fallamos a Dios, la esperanza de Dios está ahí, la justicia de Dios está ahí para cada uno de esos. Por tanto, querida iglesia, esta mañana quiero compartir el tema, ¿no es cierto?, vivir la fe en un tiempo real. Es el tema que quiero tratar en esta mañana. Vivir la fe en un tiempo real. Y quiero enfocarme en esta mañana en 4 puntos, en 4 acciones que nos van a ayudar a nosotros a vivir nuestra fe de una forma actual, ¿no es cierto? Y el primer punto que quiero enfocarme en esta mañana es la presentación. Presentación, separación, transformación y demostración, ¿no es cierto? Presentación, separación, transformación y demostración. Y el primer punto, querida iglesia, es presentación.
Así que vamos a leer estos dos versículos. Yo creo que podemos hacer varias series, ¿no es cierto?, en estos dos versículos, pero queremos enfocarnos en el primer versículo en este momento, que es la presentación. Así que dice en Romanos 12:1, dice, ¿no es cierto? Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es interesante que Pablo, ¿no es cierto?, en su doctrina, las cosas que Pablo quiere enseñar, ¿no es cierto?, divide el libro de Romanos, se divide en dos partes. Una es la parte, digamos, teórica, que Pablo comienza a dar los parámetros, cómo la gente, cómo el pueblo debe seguir a Jesús, y en los capítulos 12 en adelante muestra cómo nosotros podemos llevar a la práctica las cosas que Pablo en ese tiempo nos estaba diciendo, las doctrinas de Pablo, ¿no es cierto? Entonces en los primeros versículos, capítulos del 1 al 11, ¿no es cierto?, Pablo ha estado preparando el camino de una forma especial. Entonces dice Pablo, ¿no es cierto?, por tanto, dice, ¿no es cierto?, por tanto, así que, hermanos, es decir, en una continuación de las cosas que Pablo ya estaba diciendo anterior, dice, ok, ¿sabes qué? Ahora que yo ya presenté todas las bases acerca de la fe cristiana, yo quiero que ahora pongan en práctica cada cosa que les he mostrado, ¿no es cierto? Pablo en todas sus cartas, él trata en cierto punto mostrar una afinidad, mostrar un amor, ¿no es cierto?, con las personas a las cuales se dirige. Entonces Pablo en sí les aconseja a los romanos cristianos en ese tiempo, ¿no es cierto? Los romanos en ese tiempo eran judíos, pero también gentiles que eran parte de una comunidad. Entonces Pablo en sí les anima con una compasión, con un amor, a poder, ¿no es cierto?, reflejar el amor de Cristo en las acciones, ¿no es cierto? Dice que Pablo muestra, ¿no es cierto?, la compasión a lo largo de las Escrituras, especialmente en Romanos, de cómo nosotros podemos ofrecer nuestros cuerpos a sacrificio vivo a Dios. Pablo dice, ¿no es cierto?, os ruego por las misericordias de Dios, por las misericordias de Dios. Es decir, querida iglesia, Pablo ha estado hablando acerca de las misericordias de Dios. Pero ¿cuáles son las misericordias de Dios? Tal vez nos estemos preguntando en esta mañana. Las misericordias que Pablo ha estado diciendo desde el capítulo 1 hasta el 11, por ejemplo, se traduce en el amor, en la justicia, en la gracia. Es decir, que ellos habían recibido el Espíritu Santo. Entonces, por todas esas misericordias, dice Pablo, ¿qué? Por todas las cosas que ustedes han recibido de parte de Dios, por todos los regalos que ustedes han recibido de parte de Dios, por tanto es necesario dar nuestro cuerpo como sacrificios vivos, ¿no es cierto? En Romanos 5:1 dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por todo ese amor, querida iglesia, por toda esa paz, por toda esa fidelidad que Dios ha mostrado, ¿no es cierto?, nos anima a presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos. En el antiguo pacto, es decir, en el Antiguo Testamento, Dios aceptaba los sacrificios muertos como una ofrenda a Dios. En Levíticos vemos cómo el pueblo de Israel tenía que ofrecer los sacrificios de una forma especial. Los sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testamento eran sacrificios, eran animales limpios, no eran animales enfermos, sino tenían que cumplir algunas leyes, ¿no es cierto? Entonces el cura en ese tiempo, ¿no es cierto?, el pastor, el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, en una forma de ofrecer su sacrificio a Dios, ponía sus manos sobre el animalito, ¿no es cierto? Eso era una representación que los pecados del pueblo, los pecados de la nación de Israel, pasaban directamente al becerro, ¿no es cierto?, al animal que estaba siendo sacrificado, y Dios tomaba ese sacrificio como perdón de pecados. Entonces, cada sacrificio en sí era un sacrificio muerto, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿no es cierto?, Cristo, ¿no es cierto?, ese sacrificio
ya no tiene sentido porque Cristo mismo se convirtió en el sacrificio vivo. Él tomó nuestra condición de pecado, ¿no es cierto? Y Él presentó su vida en la cruz y murió. Entonces nosotros ya no tenemos que matar a ningún animal,